Hola, ¿qué tal amigos? Soy el doctor Abisaí Delgado. Eh, Soy médico pasante en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues yo les traigo esta serie de videos que están basados en la materia de bioquímica y biología molecular. Sí, debido a la pandemia, pues ya no pudimos continuar con las clases presenciales de esta materia. Y pues bueno, vamos a estar abarcando el área de la biología molecular en esta serie de videos. En este primer video les voy a mostrar las bases de la biología molecular y las generalidades. Y pues más adelante veremos todos los procesos y demás enzimas que se utilizan en esta materia. Y bueno, como preludio, la biología molecular pues es la ciencia que se va a encargar del estudio de cómo se almacena y cómo se utilizan el material genético pues para gobernar todos los procesos de la célula, la síntesis de proteínas, los procesos básicos que se llevan a cabo en el núcleo como replicación, ¿sí? Y bueno, pues estos procesos pues son los que se va a encargar de estudiar la biología molecular. Para poder entender acerca de ella necesitamos eh, comprender algunos aspectos importantes, algunas definiciones y bueno, pues vamos a empezar con esas definiciones, ¿sí? Para empezar tenemos que el DNA pues es un ácido nucleico, es el ácido desoxirribonucleico y este ácido pues se encuentra en el núcleo de la célula, ¿sí? El DNA, como lo vemos aquí, tiene una estructura de doble cadena y estas cadenas están compuestas de nucleótidos, ¿sí? Estos nucleótidos en esta cadena están representados por estas letras, ¿sí? Nosotros podemos agrupar estas letras en grupos de tres y pues estos grupos de tres van a significar cierta información. Esta información puede ser copiada en otra molécula, que es una molécula de RNA. La molécula de RNA o ácido ribonucleico es una cadena, ¿sí? Y pues esta información contenida en el núcleo se puede copiar a una molécula de RNA y esta a su vez con la información que obtuvo del DNA se va a utilizar para la síntesis de una proteína, ¿sí? Las proteínas, como saben, están compuestas de aminoácidos. Entonces, eh, las propiedades de la proteína van a depender del aminoácido que esté en la cadena. Y pues, ¿de dónde vamos a obtener esa información de qué aminoácido debe de ir en la cadena? Pues del molde de RNA que se sintetizó a partir del DNA. Como ustedes pueden observar en esta imagen, estas dos cadenas del DNA, ¿sí? Tienen aquí en los extremos un numerito. Ese numerito identifica qué extremo de la cadena es. Entonces, en la cadena de la izquierda podemos ver que el numerito es el número 5. A esto le llamamos extremo 5', que más adelante les explicaré de qué se trata. Y este extremo 5', ¿sí? Va a estar unido al extremo de la cadena, que es el extremo 3'. La otra cadena, pues en esta parte va a estar terminando en el 3', ¿sale? Recuerden esto es importante. Más adelante que hablemos de la estructura del DNA, les mencionaré que estas cadenas son antiparalelas, ¿sale? Lo que significa que donde empieza una cadena, termina la otra, ¿sí? Como vemos, esta empieza en el 5' y está terminando en el 3', por lo tanto la otra inicia en el 5' y termina en el 3', ¿sale? Como ya vieron, pues las cadenas inician y terminan en sentidos opuestos. Bueno, como yo les mencioné, la información contenida en el DNA, en esta molécula ácida que está en el núcleo de la célula, se van a encontrar las secuencias de los aminoácidos, ¿sí? Que
se necesitan para saber cómo sintetizar una proteína, pero no solo eso, también encontramos la información que se necesita para la síntesis de diversos tipos de RNA. ¿Sale? Esta es una función primordial del DNA, que es el almacenar la información genética de un individuo o una célula. Bueno, entonces, en el DNA nosotros vamos a poder encontrar esta información, ¿sale? Una molécula de DNA es una molécula muy larga, ¿sí? Contiene miles o cientos de miles de pares de bases. Pero un gen es un pedazo de estas cadenas de DNA, es un pedazo que va a contener la información necesaria para la síntesis de un polipéptido o una molécula de RNA. ¿Sale? Entonces, a partir de este DNA podemos obtener la información necesaria para la síntesis de dos cosas, una molécula de RNA o un polipéptido. La función del DNA, como les mencioné, no es otra que el almacenamiento de la información genética y la transmisión de esta información. ¿Sale? Cuando una célula se va a dividir y va a dejar dos células hijas, necesita copiar toda su información genética y dejarle una copia a cada célula hija. Además, esta información contenida en el DNA no nos serviría de nada si no la pudiéramos utilizar, así que hay dos procesos básicos mediante los cuales vamos a poder utilizar la información contenida en el DNA, que estaremos explicando pues más adelante. Como yo les mencioné, existen dos tipos básicos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN. ¿Sí? Este ácido ribonucleico va a tener muchos tipos, pero pues existen tres tipos principales dentro de las células. El RNA ribosomal es el que se utiliza para la síntesis de los ribosomas. Como ustedes saben, los ribosomas son los organelos celulares que se encargan de la síntesis de proteínas. Estos organelos celulares, que son los ribosomas, se encuentran tanto en el citosol, andan por ahí libres dentro del citoplasma de la célula, o pegados al retículo endoplasmático, están unidos a esta membrana y cuando están unidos a ella se le conoce como retículo endoplasmático rugoso. ¿Sale? Entonces tenemos esos dos sitios en donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas. ¿Sí? El ribosoma es un organelo celular compuesto de moléculas de RNA ribosomal y estas moléculas de RNA ribosomal, cuando se unen a proteínas, ¿sí?, van a formar lo que son los ribosomas. Tenemos también el RNA mensajero. El RNA de tipo mensajero es una molécula de RNA que se utiliza para sacar la información contenida en el núcleo en forma de DNA. ¿Sí? Vamos a copiar esta información en una cadena de RNA mensajero y esta cadena de RNA mensajero se va a transportar hasta los ribosomas, ya sea en el citoplasma o en el retículo endoplasmático rugoso, y va a transportar la información de la secuencia de una proteína. ¿Sale? Va a llevar esta secuencia en donde el RNA mensajero va a ser leído por el ribosoma y el ribosoma va a saber qué aminoácido ir uniendo para formar una proteína. ¿Sí? El tercer tipo de RNA es el RNA de transferencia. Este tipo de RNA lo que va a hacer es que va a ir cargando a los aminoácidos hasta el ribosoma y los va a dejar ahí para que el ribosoma los tome y siga alargando una cadena de aminoácidos. ¿Sale?
Esos son los tres tipos básicos de RNA. Existen muchos más, pero pues tienen que familiarizarse con estos tres. Más adelante veremos los otros. Como yo les dije, la biología molecular se encarga del estudio de los procesos mediante el cual se almacena la información genética y puede ser utilizada para la síntesis de diferentes moléculas como las proteínas y el RNA. Entonces, el dogma central de la biología molecular pues es el estudio de esos procesos. ¿Qué procesos? El proceso mediante el cual se utiliza la información contenida en el núcleo en forma de DNA para la síntesis de RNA, este proceso se conoce como transcripción. ¿Sale? Recuerden que se pregunta mucho esto en los exámenes. ¿Cuál es el nombre del proceso que utiliza la información en forma de DNA para la síntesis de RNA? Este proceso se conoce como transcripción. ¿Sí? Tenemos este otro proceso que es la traducción. La traducción sería la síntesis de un polipéptido, ¿sí?, a partir de un molde de RNA. ¿Sale? Ese es el proceso de la traducción. Entonces, para poder utilizar la información contenida en el núcleo en forma de DNA, primero necesitamos crear un molde, ¿sale? O un mensaje, que es el RNA mensajero. Necesitamos copiar la información del DNA a una molécula de RNA. Una vez que fue copiada, esta molécula de RNA, que es el mensaje, va a ir hasta los ribosomas, en donde va a ser leída, y pues con esa información el ribosoma va a ir uniendo aminoácidos para la síntesis de un polipéptido. Este proceso se conoce como traducción. Esos son los dos procesos básicos mediante los cuales la célula puede utilizar la información contenida en el núcleo para la síntesis de sus proteínas. Tenemos un tercer proceso, que es el proceso de la replicación o la duplicación. Este proceso es un proceso en el cual la célula va a copiar todo su material genético, ¿sí? Va a copiarlo para tener pues dos copias de todo su material genético. Estas dos copias sirven porque cuando una célula se va a dividir, cuando va a entrar a la mitosis, necesita dejarle una copia de todo su material genético a una célula hija, ¿sí? Una célula se puede dividir en dos células hijas por medio de la mitosis. Entonces, para esto se lleva el proceso de duplicación o replicación del DNA. Existen otros procesos que no se llevan a cabo por las células, se llevan a cabo por los virus. ¿Por qué? Porque los virus tienen ciertas enzimas que las células procariotas y eucariotas no tienen, ¿sí? Estos procesos se llevan a cabo por estas enzimas y pues dan lugar a unos procesos que normalmente no se llevan a cabo dentro de las células. Aquí tenemos el ejemplo de la transcripción reversa o transcripción inversa. Este proceso de la transcripción inversa se lleva a cabo por una enzima importante que es la transcriptasa reversa o transcriptasa inversa. Este es un tipo de enzima que se contiene en los retrovirus. ¿Qué es un retrovirus? Bueno, pues un retrovirus es un virus que básicamente tiene como material genético RNA, ¿sí? Como ustedes pues ven en este esquema, el proceso para la síntesis de RNA únicamente se lleva a cabo por el proceso de la transcripción, que como quedamos necesita de DNA para la síntesis de RNA. Entonces, si un virus que contiene material genético de RNA quisiera hacer más copias de ese virus, pues necesita una forma en la cual convierta su RNA en DNA para que la célula a la que está infectando, por medio de sus enzimas, pueda sintetizar más copias de RNA del virus, ¿sí? La forma en la cual logra eso el virus es gracias a su transcriptasa inversa o transcriptasa reversa,
y por medio de esta transcriptasa reversa puede invertir el proceso de la transcripción, ¿sí? Utiliza su material genético, que es una molécula de RNA, para la síntesis de DNA. Una vez que hace eso, logra insertar este material genético en forma de DNA dentro del DNA de la célula hospedadora, y pues la célula hospedadora, mediante sus enzimas, que son la polimerasa RNA, puede sintetizar más copias de el virus, ¿sí? Y pues con estas copias del virus se va a utilizar la información en los ribosomas de la célula que está infectando para la síntesis de proteínas virales, ¿sí? Eso en el caso de los retrovirus, como por ejemplo en el VIH. Tenemos otros procesos que no se llevan a cabo en las células normales, igual se llevan a cabo por enzimas virales, que son el proceso de la replicación del RNA, en el cual utilizamos un molde de RNA para la síntesis de más RNA, ¿sí? Ahora, cuando una célula quiere dividirse y dejar células hijas, ya sea porque la célula ha envejecido y necesita ser reemplazada por nuevas células, o en el caso de que tengamos algún tejido en crecimiento, pues necesitamos entrar a mitosis, para lo cual tenemos esto que es el ciclo celular. El ciclo celular pues se compone de 3 fases. La fase G1, en la cual hay un crecimiento y duplicación de los organelos celulares. En la fase S se lleva a cabo el proceso de la replicación o duplicación del DNA. Esta replicación o duplicación del DNA, como ya lo mencionamos, es un proceso mediante el cual se copia toda la información genética contenida en el DNA y hacemos 2 juegos de material genético. Cada juego pues se va a ir a una célula hija. Una vez que hemos copiado todo el DNA de una célula, vamos a entrar a la fase G2, que es una fase de verificación de que esté copiado bien todo el material genético, porque si tuviera alguna mutación, esto nos provocaría ya sea la muerte de la célula o que sobreviva y pueda transmitir esas fallas a las siguientes generaciones de células, lo que nos provocaría enfermedades que pueden ser graves. Entonces, mediante este proceso de verificación del material genético, una vez que ha sido aprobado que está bien copiado el material genético, pues la célula puede entrar en una fase de crecimiento para que le permita entrar a la mitosis y poder dividirse. Ahora vamos a estudiar la estructura de los ácidos nucleicos. Como yo les mencioné, los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, son cadenas. Estas cadenas están compuestas de nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Pues no es otra cosa que una base nitrogenada que está unida a una molécula de pentosa. En este caso es una ribosa. Y esta molécula de ribosa está unida a un grupo fosfato, ¿sí? Como yo les mencioné, esta base nitrogenada que está unida a la molécula de ribosa en el carbono número 1, ¿sí? Puede ser una base púrica o una base pirimidínica. Esta base púrica o pirimídica, ¿sí? Son moléculas anilladas que contienen átomos de carbono y nitrógeno en su estructura. En el caso de las purinas, estas van a contener 2 anillos. En el caso de las pirimidinas van a contener un solo anillo, ¿sí? Entonces, pueden contener cualquiera de estas estructuras. Van a estar unidas a la molécula de ribosa en el carbono número 1 por medio de un enlace que es el enlace O-glucosídico. Este tipo de enlace es muy importante, deben de recordarlo porque se pregunta mucho en los exámenes. ¿Cuál es el tipo de enlace que une a la base nitrogenada con la molécula de ribosa? Es el enlace
O-glucosídico. Este tipo de enlace O-glucosídico es el tipo de enlace que va a estar uniendo a las bases nitrogenadas, purinas y pirimidinas, con la molécula de ribosa. ¿Sale? Es un enlace muy importante. En la molécula de ribosa también tenemos en el carbono número 2 ya sea un hidroxilo en el caso del ARN, o puede tener únicamente un hidrógeno en el caso del ADN. ¿Sí? Este es básicamente lo que hace diferente a esas dos moléculas, hay que recordarlo más adelante. En el caso del carbono número 3 de la molécula de ribosa, tenemos a un hidroxilo. Este hidroxilo va a ser muy importante porque va a ser el hidroxilo que se use para el tipo de enlace que va a unir a los nucleótidos de la cadena de ácido nucleico. ¿Sí? Como yo les dije, pues estos nucleótidos se van a ir uniendo unos con otros en cadenas, ¿sí? Para formar al ADN. Este hidroxilo en el carbono 3' de la molécula de ribosa es el grupo que se va a utilizar para formar un enlace fosfodiéster, que es el enlace que une a los nucleótidos de una cadena de ácido nucleico. Lo veremos más adelante. Y también tenemos aquí en el carbono número 5 de la ribosa, unida por un enlace de tipo éster a un grupo fosfato. ¿Sí? Y pues este grupo fosfato también es importante porque se va a unir al hidroxilo de el carbono número 3 de otra molécula de ribosa, pues para formar un enlace fosfodiéster, ¿sí? Que es el tipo de enlace que mantiene unido a los nucleótidos de una cadena de ácido nucleico. Es importante que lo recuerden. Entonces estas tres cosas van a componer a los nucleótidos, ¿sí? Una base nitrogenada, una pentosa y un fosfato. Hay momentos en los cuales, por procesos dentro de la célula, se pierden los grupos fosfato de los nucleótidos. Cuando a un nucleótido le arrancamos su grupo fosfato, este se va a convertir en un nucleósido. ¿Sí? Un nucleósido pues es una base nitrogenada unida a una pentosa y ha perdido su grupo fosfato. ¿Sí? Estos nucleósidos son importantes pues porque para poder volver a formar a los nucleótidos hay ciertas enzimas que vuelven a pegar los grupos fosfato a la ribosa para volver a formar nucleótidos. Hay enfermedades en las cuales esas enzimas no funcionan bien y nos llevan a diferentes enfermedades graves. Sí, solo hay que recordarlo. Entonces, en un acercamiento a las moléculas nitrogenadas, a las purinas y a las pirimidinas, aquí tenemos a la adenina y a la guanina, que son las bases púricas. ¿Sí? Estas bases púricas van a estar formadas por dos anillos de átomos de carbono y nitrógeno. Estas bases púricas se van a encontrar tanto en el ADN como en el ARN. Eso es importante que lo recuerden. Es en el caso de las pirimidinas que no se van a encontrar en ambos tipos. Por ejemplo, en el caso de el uracilo únicamente se va a encontrar dentro de la estructura del RNA. Nunca vamos a encontrar o no deberíamos encontrar un uracilo en una molécula de DNA. Y en el caso de la timina únicamente la vamos a encontrar en el DNA. En el caso de la citosina, esta pirimidina se va a encontrar en los dos tipos, tanto en el RNA como en el DNA. ¿Sale? Estas también son preguntas de examen. Y las bases pirimídicas van a contener únicamente un solo anillo. Como yo les mencioné, la diferencia entre el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, que es el ADN y el ARN, va a estar esa diferencia únicamente aquí, en el carbono 2 de la molécula de ribosa. Como vemos, aquí en el carbono 2 encontramos un hidroxilo en el caso de los ácidos ribonucleicos, y en el caso de los desoxirribonucleicos no vamos a encontrar el hidroxilo, únicamente vamos a encontrar una molécula de hidrógeno.
Hablando de la estructura del DNA descubierto en 1953 por Watson y Crick, vamos a encontrar que la descripción que ellos hicieron del DNA es el de una doble cadena, ¿sí? Que va girando alrededor de un mismo eje, siempre hacia la derecha. Estas dos cadenas están unidas entre sí y son antiparalelas. Como ustedes recordarán, al principio de la presentación les dije que donde empieza una va a terminar la otra. Eso significa que sean antiparalelas. Están compuestas de purinas y pirimidinas, que estas moléculas, como lo vimos ahorita, están hechas de anillos, y estos anillos son hidrófobos, que significa que no les gusta estar en contacto con el agua. Entonces, bueno, al estar en el ADN, ¿sí? El ADN inmerso en el núcleo va a estar rodeado de agua, ¿sale? Entonces, ¿cómo hacemos para que estas bases nitrogenadas que están rodeadas de agua no estén en contacto con ella? Porque no les gusta, son hidrófobas. Pues vamos a encerrar a estas bases nitrogenadas en medio de las dos cadenas, y así vamos a limitar lo mínimo el contacto con el agua. ¿Sí? Estas bases nitrogenadas se empiezan a apilar en medio de las dos cadenas y hacen recordar a una pila de monedas, ¿sale? Y estas cadenas, como yo les mencioné al principio, ¿sí? No son idénticas, pero sí son complementarias entre sí. Quiere decir que las dos cadenas del DNA no son exactamente iguales, ¿sí? No tienen los mismos nucleótidos, pero si unimos una cadena con la otra, sí van a encajar perfectamente. O sea, son complementarias entre sí. Las cadenas se van a mantener unidas por enlaces de hidrógeno. En un momento más les mostraré dónde se encuentran esos enlaces de hidrógeno, pero pues deben de recordar que las cadenas del DNA se unen entre sí por medio de puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. Entonces aquí tenemos un acercamiento a la estructura del DNA, como yo les mencioné. Las purinas y pirimidinas, que aquí las vemos, en este caso vemos a la timina y aquí a la adenina, son hidrófobas, ¿sale? Estas moléculas hidrófobas, como yo les dije, se van a ubicar en medio de las dos cadenas, ¿sí? Aquí las vemos en esta imagen tridimensional. Se van a ubicar en medio de las tres cadenas protegidas del agua, y se van a empezar a encimar unas sobre otras como si fuera una pila de monedas, ¿sale? Como ustedes observan aquí en esta estructura del DNA, observamos que estas cadenas, como yo les mencioné, están compuestas de nucleótidos. ¿Cuál era la estructura del nucleótido? Pues tenemos a un grupo fosfato que está unido en el carbono 5 a una molécula de ribosa. Y esta molécula de ribosa está unida en el carbono número 1 por un enlace O-glucosídico a una base nitrogenada. En este caso tenemos a la timina, ¿sí? Entonces, como ustedes recordarán, las bases nitrogenadas en el carbono 5 tienen a un grupo fosfato. Es por eso que si nosotros vemos esta cadena va a terminar en el carbono número 5, en donde se encuentra el grupo fosfato. Es por eso que este extremo de la cadena lo nombramos con el nombre del 5', ¿sale? Que está haciendo referencia a el enlace en el cual termina la cadena, en el enlace 5'. Y si nos vamos del otro lado, encontramos a este hidroxilo que se encuentra en el carbono número 3 de la molécula de ribosa. Es por eso que al terminar este extremo en el carbono número 3 le llamamos el extremo 3'. Si nos vamos a la otra cadena, aquí vemos el extremo 5'. ¿Por qué? Porque está terminando con un grupo fosfato. Como yo les mencioné, las cadenas son antiparalelas, o sea, donde termina una, que sería en el extremo 3', está iniciando la otra, que sería el 5', ¿sale? Ahora, estas cadenas, como yo les mencioné, se van a unir
los nucleótidos de una cadena por medio de enlaces fosfodiéster. ¿Qué es un enlace fosfodiéster? Pues es el que se forma entre un nucleótido y otro, ¿sí? En sus enlaces 3 y 5. Como recordarán, en el enlace 5 de un nucleótido tenemos el grupo fosfato, que al reaccionar con el hidroxilo en el carbono 3 de una ribosa va a formar un enlace fosfodiéster. ¿Correcto? Los enlaces fosfodiéster, entonces eso es pregunta de examen, son los enlaces que mantienen unidos a los nucleótidos de una cadena de ácido nucleico. Esos enlaces son importantes. Y también tenemos a los puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno, que son los enlaces que van a unir a las purinas y las pirimidinas de ambas cadenas, ¿sí? Entonces, el tipo de enlace que mantiene unidas a las cadenas entre sí, una cadena con la otra, van a ser los puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. Estos enlaces son importantes. Aquí vemos en su forma tridimensional a la estructura del DNA. Como ya les mencioné, pues este DNA va a tener un eje alrededor del cual va girando, ¿sí? Yo les puse aquí la imagen de una escalera. Como ustedes han visto, este tipo de escaleras va girando alrededor de un eje, más o menos es el tipo de estructura que tiene el DNA. Y como mencionábamos, estas que son las bases nitrogenadas, si ustedes se dan cuenta en la imagen tridimensional, como que están aplanadas, van formando como que escalones, ¿sí? Los escalones, en el caso de la imagen, pues vendrían siendo las bases nitrogenadas, que como yo les dije, se van apilando horizontalmente en forma de pila de monedas. Tenemos también dentro de la estructura de el DNA dos ejes, ¿sí? Un eje mayor y un eje menor. Como ustedes se darán cuenta, el eje menor es un espacio que queda entre las cadenas. Como yo les dije, estas cadenas van girando alrededor del mismo eje, ¿sí? Como si hagan de cuenta como si dos víboras se fueran enrollando al mismo tiempo alrededor de un palo, no sé. Estas dos víboras, el espacio que hay entre las dos víboras, ese sería el eje menor, y cada vez que una víbora le dé una vuelta totalmente al palo o donde se estén enrollando, ¿sí? Esas dos víboras van a dejar un espacio, ¿sí? Este espacio, al ser más grande que el que hay entre las dos víboras, pues va a ser el eje mayor del DNA, ¿sale? Esto es importante que recuerden. Y además, como yo les mencioné, estas dos cadenas siempre van girando hacia la derecha y, como mencionamos, son antiparalelas. Además, estas moléculas son complementarias. ¿Qué significa que sean complementarias? Bueno, pues para que una cadena pueda unirse con otra, necesita un cierto tipo de base nitrogenada, como por ejemplo aquí tenemos a la timina, ¿sí? La timina es una base nitrogenada que únicamente se puede unir con adenina, ¿sí? Entonces, en el sitio en el cual nosotros encontremos una timina, siempre tiene que estar unida con una adenina, ¿sí? Aquí nosotros vemos una timina, siempre debe estar unida con una adenina, ¿sale? Y en el caso de la citosina, esta purina, base nitrogenada, siempre se va a estar uniendo con una guanina, ¿sí? Aquí nosotros vemos a esta citosina que siempre se va a estar uniendo con una guanina.